Vivimos en un mundo lleno de maldad, de tinieblas y de oscuridad. Ha sido tan grande la influencia de este mundo que ha podido arrastrar tras sí a muchos de los discípulos de Jesús. Y cuando digo el mundo, me refiero a las personas que viven en los deleites y los deseos de la carne, en acciones, en prácticas que van en contra de la ley divina de nuestro Dios. Es por eso que hoy vamos a estudiar esta lección que lleva por título: ¿influyes o eres influenciado por el mundo? ¿Cuál es nuestra condición? Porque Dios quiere a través de su palabra que nosotros seamos esa influencia que el mundo necesita para poder iluminar la vida de muchas personas. En el libro de Mateo, capítulo 5, vamos a ver los versículos 14 al 16. La palabra de Dios dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo quiere y espera que todos aquellos que somos sus seguidores alumbre nuestra luz a los hombres, a las personas. Es verdad que uno solo no va a poder cambiar a todo el mundo, pero bien podemos hacer algo por las personas que están en nuestro alrededor. Usted puede ser la luz de su familia, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de escuela. Usted puede ser la luz de esa ciudad donde está viviendo, de ese pueblo, de ese lugar. Usted puede iluminar el camino de muchas personas para que vengan a Jesús y puedan glorificar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Por esa razón, estamos estudiando esta pregunta importante: ¿influyes o eres influenciado por el mundo? ¿Cuál es nuestra condición? Porque si el mundo nos está influenciando y nos va arrastrando cada vez más, por esa razón nuestras familias o amigos o personas que nos rodean no ven la diferencia, no ven nuestras buenas obras. Muchas veces no se necesita palabras para iluminar el camino de las personas, sino como dice el versículo 16: vean vuestras buenas obras. Cuando ellos vean nuestras buenas obras, siempre van a preguntar, van a cuestionarse qué es lo que nosotros hemos hecho. ¿Cuál es la clave para poder transformar nuestras vidas y poder vivir en un mundo con esperanza, con dirección, con promesas? Y las personas se acercan para preguntarnos, para que nosotros les iluminemos el camino. Pero obviamente que si ellos no están viendo eso en nosotros, nosotros en lugar de estar alumbrando con esa luz que debe reflejar en nuestra vida, con razón, ellos no ven nada de diferencia, y lo peor de todo es que podemos terminar caminando en la oscuridad y en las tinieblas como ellos. No olvide
que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, vamos a ver, en primer lugar, de que vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Esto es algo importante que debemos de saber. El hecho que estamos viviendo en el mundo no significa que somos del mundo y que no estamos obligados en hacer lo que el mundo hace acerca de los placeres y los deseos de la carne, de pecados que van en contra de la ley de Dios. No estamos obligados. Nuestro Señor dijo en Juan capítulo 15, verso 19: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si el mundo los aborrece, la razón es porque no son del mundo. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Así como nuestro Señor, dice Juan capítulo 17, versículo 14 al 16. En el contexto de estos pasajes, usted puede ver que Jesús aquí está haciendo una oración al Padre, diciendo dentro de su oración: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuestro Señor Jesucristo habitó en esta tierra, vivió en este mundo, pero no es del mundo, así como nosotros, porque nos ha dado su palabra. Y dice Jesús al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque dice el versículo 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor intercede por nosotros. El Señor en su oración está pidiendo por sus discípulos, y no solamente por los que estaban ahí con él, sino por todos los que han de creer en la palabra que ellos iban a predicar. Por lo tanto, nosotros que ahora hemos creído en la palabra de Dios, que han predicado los apóstoles, que han predicado los discípulos de Jesús, ahora nosotros, dice el Señor, que no somos del mundo, no le pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, mis hermanos, no se deje vencer. Al contrario, vence y no te dejes vencer por el mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted necesita más fe para poder vencer al mundo. No nos dejemos vencer por el mundo, aunque la influencia es más grande, más tentadora, porque cada vez el mundo ofrece muchas cosas para hacernos caer, inclusive para alejarnos totalmente de Dios. El mundo cada vez actualiza muchas cosas que son agradables a los ojos, a los deseos de nuestra carne, de nuestros pensamientos, pero es ahí donde necesitamos la fe para poder vencer. Por un lado, nuestro Señor Jesucristo oró por sus discípulos y por los que han de creer en la palabra, para que no nos falte la fe, para que Dios nos guarde del mal. Pero necesitamos nosotros también poner de nuestra parte. En lugar de ser vencido por el mundo, nosotros debemos vencer y ser la luz que Dios quiere que seamos. Vence al mundo.
Sabemos, dice el versículo 18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay alguien que está intercediendo, hay alguien que está ayudándonos y es aquel que fue engendrado por Dios. Es quien nos guarda, es quien nos cuida, pero necesitamos nosotros poner de nuestra parte, porque es verdad que gran obra ha hecho el Señor por nosotros, pero Él espera y quiere que nosotros hagamos también de nuestra parte. Necesitamos vencer. Necesitamos tener una fe cada vez más fuerte, más firme, para poder vencer las tentaciones que este mundo nos ofrece. Sabemos que somos nacido de Dios y un nacido de Dios, Dios espera que no practique el pecado. Eso no significa que no pecamos. Eso no significa que no nos descuidamos. La diferencia es que una persona en el mundo vive en la práctica del pecado, en la vida diaria, constante del pecado. No hay conciencia para ellos, no hay una ley que pueda redarguir sus mentes, sus corazones, a diferencia de un hijo de Dios. Ustedes pueden ver esa grande diferencia porque cuando uno peca, se siente tan mal que la conciencia nos redarguye por la ley de Dios que está en nuestros corazones. Pero el mundo se ríe. El mundo se extraña que nosotros lamentemos tanto por un pecado que para ellos es algo normal. Y esa es la diferencia. Pero mis hermanos, el hecho que nosotros pecamos y que tenemos un abogado que intercede por nosotros, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no debemos permitir que el mundo nos logre vencer, que al final terminemos en la vida diaria o en la práctica de ese pecado. Porque el hecho de que nadie de nosotros está libre de caer en algún pecado, mis hermanos, no quedemos en esa condición. Podemos salir de cualquier pecado que uno pueda cometer. Podemos salir, podemos arrepentirnos y no caer en la práctica. Porque muchos de los discípulos del Señor se han alejado, como en el caso cuando Pablo mencionó a Demas que se había ido amando a este mundo. Y muchos ya han apostatado de la fe, muchos se han retirado ya de la comunión con Dios y con la iglesia. Muchos le han dado a la espalda al Señor, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ¿cuál es la razón por la cual muchos se han alejado y se han hecho enemigos de Dios? La razón es porque se dejaron vencer por la influencia de este mundo y ellos no lograron vencer. Ellos no fueron la influencia que el mundo necesita. Fue al revés, fue al contrario. Por esa razón necesitamos la fe, esa victoria que puede vencer al mundo. Necesitamos esa fe. Y necesitamos siempre la ayuda de aquel que fue engendrado por Dios y aquel que oró por nosotros y que sigue orando y que sigue intercediendo por nosotros. Necesitamos la ayuda del Señor porque solo no podemos.
Por lo tanto, si usted quiere vencer al mundo, necesita aumentar su fe y estar cada vez más cerca de Jesús, porque Dios espera que usted y yo vivamos como hijos de luz en este mundo. Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dios quiere que haya una diferencia entre los hijos de Dios y los que son de este mundo. La diferencia es que Dios espera que nosotros andemos como hijos de luz. No apague esa luz que debe brillar en su vida con sus buenas acciones, con sus buenas obras, en su manera de vestir, en su manera de hablar. Muchas veces apagamos esa luz y solamente lo encendemos cuando vamos a las reuniones de la iglesia. En la reunión de la iglesia todos brillan, pero fuera de ese lugar apagan esa luz que debe estar brillando al mundo. Y como he dicho antes, no necesariamente vamos a poder cambiar a todo el mundo, pero sí podemos influenciar en las personas que están en nuestro alrededor. Mis hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice la palabra, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo. Mis hermanos, Dios quiere que usted y yo seamos esa luz que pueda brillar y que pueda guiar, conducir a otras personas para que vengan al Señor y glorifiquen a Dios. Porque usted recuerda que tuvo que haber habido una luz que brillara en su vida cuando estaba en tinieblas y que es la razón por la cual ahora está con Cristo. No olvide que una luz brilló en su camino y que por esa razón usted pudo ver y guiarse para llegar a los pies de Jesús. Pudo haber sido esa luz algún familiar, algún hermano que le predicó el evangelio. Ahora usted necesita ser la luz para otras personas, porque cada vez están muriendo personas sin Cristo, en las tinieblas, en la oscuridad, sin haber visto una luz que los guiara a la salvación. Esperando que esta lección pueda ayudarnos a todos aquellos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, discípulos del Señor, que nos pueda ayudar para que nos recuerde nuestra condición ahora en Cristo Jesús, de que nosotros, Dios espera y quiere que seamos la luz de este mundo, que brillemos con nuestras buenas acciones, con nuestra forma de hablar, de vestirse, de actuar, y que podamos iluminar el camino de algunas personas que nos están viendo, que están en nuestro alrededor. Usted puede ser una grande bendición para que se salven otras personas. Igual esperamos que aquellas personas que aún están en la oscuridad, en las tinieblas por causa del pecado y que no han venido a los pies de Jesucristo, queremos que por medio de esta lección también pueda recibir la invitación de parte del Señor
de venir a sus pies, de venir a la obediencia, de venir a la luz para vivir en este mundo con esperanza, con promesas y para venir a ser luz para otras personas también. Siempre he dicho que no existe la casualidad y que si usted aún sigue vivo a pesar de las circunstancias en su cuerpo físico, es porque Dios quiere que usted, hermano y hermana, siga siendo la luz de esa familia, porque hay familia, hay personas que aún no han conocido al Señor. Y por medio de su fe, usted puede iluminar el camino de otras personas. Así que vale la pena seguir viviendo conforme a la voluntad de nuestro Dios y vale la pena seguir predicando el Evangelio para ayudar a otras personas. No apaguemos esa luz que debe brillar en la vida de las personas que nos rodean. Y si hay oportunidad de compartir el mensaje de Dios a otras personas en otros países, en otras partes del mundo, lo hagamos porque esa es la comisión también del Señor, que podamos bendecir a otras personas con la palabra de nuestro Dios. Gracias por su fina atención y que el Señor nos ayude a seguir en este camino lleno de tinieblas y de oscuridad, siendo la luz del mundo. Que Dios le guarde.